nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, a los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, la paz del Señor con ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Yo sé que están ahí anhelando para escuchar la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a cada uno de ustedes. El Señor nos da paz en medio de las tormentas, a pesar que hay cosas en nuestra vida, puede ser problemas, enfermedades. El Señor es nuestra paz en medio de todas las cosas que podemos pasar. Así nos dice la palabra de Dios hoy. Y vamos a leer conmigo todos juntos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20 y versículo 19 en adelante, nos dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y quienes descargan de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retenga les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que los discípulos estaban reunidos con las puertas cerradas. Las puertas estaban cerradas. ¿Por qué? Porque ellos estaba cerrada la puerta, porque ellos tenían, dice la palabra de Dios, miedo a los judíos. A pesar que Jesús ya había resucitado, a pesar que los discípulos ya habían recibido la noticia que Jesús había resucitado, pero no era suficiente para ellos. Aún así ellos estaban viviendo con miedo, no querían salir a proclamar la palabra de Dios. No querían hablar de un Cristo resucitado, a pesar que ellos ya sabían. Nos dice la palabra de Dios que los discípulos estaban encerrados por miedo. Dice la palabra de Dios que de eso, como por la tarde o por la noche, en otra versión nos dice, por la noche Jesús se aparece a los discípulos. Aún así, con las puertas cerradas, Jesús entró en medio de ellos. Jesús entró en medio de ellos. Para Dios no hay nada es imposible. Para Jesús no hay nada es imposible. Aunque sintamos miedo por algo, aunque sintamos que no podemos, ponemos una barrera, cerramos la puerta. Pero déjame decirte que la palabra de Dios hoy te dice a ti y a mí
que Jesús puede derrumbar esa pared, que Jesús puede entrar, no importa, queridos hermanos, en qué situación estamos, cuáles son nuestra situación hoy en día, y cerramos la puerta y puede ser que hemos dicho que ya no puedo más, ya no puedo seguir, me da miedo proclamar la palabra de Dios, me da miedo hacer las cosas buenas, y a veces ponemos tantas cosas y nos cerramos la puerta. Pero hoy Jesús puede entrar en tu vida y en mi vida. Hoy el Señor entra, aún así está cerrado las puertas. Aún así hemos dicho, yo no puedo hablar. Así decía Moisés a Dios. Señor, ¿cómo me envías a mí si yo no sé hablar? Pero el Señor lo eligió a él. Y el Señor también nos elige a cada uno de nosotros. Él nos elige para hacer la voluntad de Dios, para hacer lo que el Señor quiera que nosotros hagamos. ¿Cuál es la misión de nosotros? ¿Qué hemos venido a cumplir? ¿Qué hemos venido a hacer? Porque cada uno de nosotros tenemos una misión. El Señor nos dice en su palabra, vayan y anuncian la buena nueva. Pero ellos no podían hacer por miedo, que qué dirán la gente, puede ser que qué dirán mis amigos, ellos me conocían antes, qué dirán el vecino. Pero aquí la palabra de Dios, así estaba pasando con los discípulos decían, no, o sea, tenían miedo por los judíos, que qué dirá los judíos. Puede ser que ellos tenían miedo que iban ser torturados, iban a ser encarcelados. No sé cuál es exactamente el miedo que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero dice la palabra de Dios que ellos estaban con miedo. La puerta estaba cerrada, así dice. Estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús y se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Jesús es nuestra paz. Jesús es nuestra paz en medio de las cosas que estamos viviendo. Puede ser, como dice la palabra de Dios, cuando Jesús apareció en medio de los discípulos, no era en el día, era en la noche. Quiere decir que los discípulos estaban pasando un momento difícil. Porque imagínate, querido hermano o hermana, que usted sale a caminar en la noche sin lámpara, sin nada. Uno no puede avanzar. En la noche hay más peligro. En la noche puede ser que sintamos miedo. Así estaban los discípulos, dice la palabra de Dios, que Jesús llegó como de eso en la tarde, en la noche. ¿Por qué? Porque Jesús veía que los discípulos estaban viviendo un momento de angustia, de soledad, de miedo. Pero cuando pasamos esos momentos difíciles, nos dice la palabra de Dios que Jesús está con nosotros, que Jesús puede ser nuestra paz, Jesús es nuestra luz. Jesús es quien nos guía a pesar de las cosas. ¿Quién es que guía nuestra vida? Jesús es la luz de nuestra vida. En Jesús hemos puesto nuestra confianza. Pero a veces llega un momento difícil, querido hermano. A veces hay momentos que llega a nuestra vida que a veces nos cegamos espiritualmente. ¿Por qué les digo esto? Porque los discípulos habían estado con Jesús. Los discípulos habían caminado con Jesús. Habían estado 3 años, nos dice la palabra de Dios, que Jesús predicaba y Jesús lo enseñaba a sus discípulos. Jesús es el maestro de los discípulos. Pero a pesar de eso, aunque ellos habían recibido la enseñanza directamente de nuestro Señor Jesucristo, pasaban ellos un momento difícil en sus vidas.
Pero al presentar Jesús en medio de ellos, Jesús llevó la paz. Soy yo. No tengan miedo. Mira mis manos. Mira mi costado. Mira, aquí estoy, decía él. Jesús lleva esa confianza en medio de sus discípulos. Y hoy también el Señor nos da esa confianza, nos da esa esperanza. Me imagino yo que Jesús platicaba con sus discípulos, que Él había resucitado, que Él había triunfado sobre la muerte, que Él había ganado y obtenido la victoria sobre la muerte. Y ahora los discípulos estaban ahí, recibiendo una vez más esa fuerza, recibiendo una vez más esa enseñanza de poder de Jesús, que Jesús había resucitado, que el Señor estaba en medio de ellos. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios, que en ese momento los discípulos se alegraron al escuchar la palabra de Dios. Se alegraron ¿por qué? Porque Jesús estaba respaldando y estaba con ellos. Aún así, en ese momento que estaban viviendo, también el Señor está con nosotros, queridos hermanos. El Señor está en nuestro dolor. Puede ser que estamos enfermos, alguien está enfermo, tiene problemas. El Señor está ahí. A veces tenemos miedo, pero hoy en el nombre de Jesús entregamos todo a Él. El Señor es nuestra paz en medio de nuestros problemas, en medio de la tormenta, en medio de todas las cosas que hay no buenas. El Señor está con nosotros. Aunque a veces hemos sentido que tal vez estamos solos, aunque tal vez hemos sentido que estamos abandonados, pero hoy la palabra de Dios nos viene a recordar a nosotros que no estamos solos. Y nos siga diciendo la palabra de Dios. Jesús los volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Jesús nos hace esta invitación. Jesús nos envía a predicar su palabra. Tal vez más de alguno podemos decir: yo no puedo, pero Jesús nos da esa misión. ¿Qué dirán la gente? ¿Qué dirá mi familia, los vecinos? ¿Qué dirá? Queridos hermanos, en su palabra, Dios nos dice en su palabra: así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Reciban, dice la palabra de Dios, reciban al Espíritu Santo. Dice que sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Es necesario recibir la fuerza del Espíritu Santo. Es necesario recibir el soplo del Espíritu Santo en nuestra vida. Sin Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin Espíritu Santo no podemos enfrentar las cosas que puedan suceder en nuestra vida. Sin el poder de Dios no somos nadie. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos ese poder que Jesús dio a sus discípulos y es para cada uno de nosotros, queridos hermanos. En este momento estamos viviendo, la iglesia está viviendo un momento tan especial donde el Espíritu Santo se derrama, donde el Espíritu Santo en aquel tiempo se derramó sobre sus apóstoles. Hoy en día también la iglesia está viviendo este momento. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar, no podemos seguir adelante sin el poder del Espíritu Santo. Y sobre todo, queridos hermanos, sobre todo, aceptar este llamado, lo que Dios nos dice a nosotros, ese envío. El Señor nos envía a cada uno de nosotros a proclamar su palabra, a llevar su palabra con los que están a nuestro alrededor, pero a veces no podemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta la fuerza del Espíritu Santo, nos hace falta el poder del Espíritu Santo, pero el Señor nos lo ha dado.
El Señor nos dice en su palabra que Él sopló sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, y ellos recibieron y salieron a predicar con poder, con fortaleza, ahora sí que dando testimonio a un Cristo resucitado, dando testimonio a aquel que murió en la cruz, pero no se quedó allí, sino que Él está vivo, queridos hermanos. Que Él sea nuestra paz, que cuando pasamos momento difícil, cuando estamos sintiendo que ya no podemos más, el Señor nos lleva en sus brazos. Que el Señor nos pueda llevar en sus brazos, el Señor nos proteja a cada uno de nosotros, pero siempre y cuando llevar esta palabra a nuestra vida, ser vida la palabra de Dios con nosotros cada día, en cada momento. Si creemos en la bendita palabra de Dios, puedan suceder cosas maravillosas en nuestra vida, entonces nosotros podemos caminar, que nos dice la palabra de Dios, de victoria en victoria, a pesar de la situación. Pero si Dios está con nosotros, a nuestro lado, ¿quién estará a nuestra contra? Así decía el apóstol San Pablo, y después decía él: todo lo puedo en aquel que me fortalece. ¿Por qué? Porque San Pablo estaba convencido de un Dios de poder. San Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, así nos dice la palabra de Dios. Y por lo tanto, queridos hermanos, nosotros también necesitamos llenarnos, pero primeramente para llenar hay que creer en la palabra de Dios, hay que creer en el Espíritu Santo, el dador de vida, el Espíritu Santo que viene y que nos consuela en los momentos difíciles. Pues hoy en este momento, queridos hermanos, pongamos en práctica la palabra de Dios. Para ver la gloria de Dios hay que mantenernos despiertos. Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, hay que mantener despierto y mantener despierto en la oración. Buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en la Santa Misa, en la Eucaristía, donde el cuerpo y la sangre de Cristo recibamos. Así vamos a estar llenos del poder de Dios. Así vamos a estar llenos del Espíritu Santo que necesitamos. Él es nuestra fuerza todos los días. Enfrentamos cosas, estamos aquí en este mundo y hay cosas que enfrentamos. Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, es más fácil caminar. Así nos dice la palabra de Dios en este momento. En esta hora, querido hermano y hermana, que sea el Señor es nuestra paz. Que cuando pasamos ese momento difícil en nuestra vida, que vamos a correr a los pies del Maestro. No busquemos a Dios donde no está. No busquemos a Dios donde no está, sino que buscamos a Dios donde Él está, en la oración. Busquemos a Dios perseverando y buscar más de Él, conocer más de Él a través de su palabra, porque si nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, si nosotros no buscamos a Dios en su palabra, entonces desconocemos a Dios, desconocemos a ese poder tan grande que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El Señor no nos dejó huérfanos, sino que dejó su Espíritu. El Señor nos dejó ese Espíritu para poder seguir avanzando, y un Espíritu, nos dice la palabra de Dios, que nos va a recordar lo que Jesús enseñó, a recordar lo que Cristo nos ha dicho. Y Jesús nos dijo: la paz esté con ustedes, soy yo, no tengan miedo. El Señor en este momento va a atravesar todos tus problemas. El Señor en este momento va a romper todas barreras que hay en tu vida. El Señor en este momento te va a llevar de un nivel más, si tú lo creas, querido hermano. Así hizo con los discípulos. El Señor atravesó paredes. El Señor dio esa paz y ellos salieron. No quedaron más encerrados, sino salieron a proclamar la palabra de Dios. Y hoy, si nosotros abrimos nuestro corazón, el Señor es capaz de derrumbar cualquier situación en nuestra vida y seremos victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento entregamos todo a Él, toda nuestra situación. Entregamos
a los pies del Maestro traemos, que Él sabe hacer con todo lo que estamos pasando o viviendo en esta preciosa hora. Yo te quiero invitar que inclinas tu rostro. Vamos a pedir a Dios en este momento donde usted está con tu familia, en el camino, si está enfermo, pon todo en las manos de Dios. El Señor es capaz, el Señor le sobra poder de sacarte de donde tú estés, querido hermano. Padre amado, y en esta preciosa hora, oh Dios eterno, en este momento te pido, Jesús, por cada uno de mis hermanos que están siempre atentos de escuchar tu palabra, recibir tu palabra, Señor. Aquellos, Señor, que sienten ese anhelo en su corazón de recibirte. Aquellos, Padre amado, tal vez que están pasando momentos de tristeza, de soledad, sienten que están abandonados. Eres tú, Señor amado, la fortaleza. Eres tú que puedes romper con toda cadena, Señor amado, de tristeza o de dolor. Pero hoy, en el nombre de ti, como hiciste con los apóstoles, ellos estaban desesperados, ellos estaban pasando un momento sin rumbo, sin dirección, estaban encerrados, nos dice tu palabra, pero tú atravesaste, Señor. Hoy tú puedes atravesar nuestra pared. Solo tú conoces, Señor, cuál es nuestra pared, cuáles son las cosas que nos apartan de ti. Pero hoy te invito, Señor, que entras en cada vida, en cada corazón y en mi vida también, Señor. Seas tú la luz, seas tú, Jesús, que me da esa palabra de vida y poder seguir perseverando en el camino hacia ti. Padre amado, toda honra y toda la gloria es para ti. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos. Eres el Dios Todopoderoso. Santo, santo, santo eres tú. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.